Buenos días, profesor. Hoy le voy a presentar el grupo conformado por Ángel, Jonathan, Alessandro, Daniel, Rodrigo y mi persona que es Gonzalo. Para presentar el laboratorio se implementan las compuestas lógicas usando diodo, transistores para posteriormente hacer uso de los circuitos integrados que implementan dichas compuestas lógicas. Para continuar, los componentes que vamos a utilizar son el IC-SN 7400, IC-SN 7402, el 7404, el 7408, el 7432, el 7486, diodos 1N 5399, transistores, resistencia de 1K, resistencia de 2.2K, protoboard, multímetro digital, fuente de alimentación y claves de interconexión. Muy buenos días, profesor. Continuando con la actividad número 1 del laboratorio número 6. Entonces, lo que vamos a implementar en la figura número 1 del laboratorio número 6 sería nuestro circuito del protoboard con los claves jumpers, la batería de 9 voltios, los dos diodos y la resistencia de 2000. Entonces, poniendo ya el circuito a marcha, tenemos el protoboard conectado con los cables jumpers, como se puede apreciar en la imagen, y con los diodos y la resistencia como si fuera la salida. Entonces, al costado también tenemos nuestra tabla comparativa de A, B y C y S, que es salida. A sería el diodo 1 y B sería el diodo 2. Entonces, si uno transmite la energía y el otro no, entonces la saldría vendría a ser lo que el A, ¿no? O sea, la entrada. Entonces, caso contrario, si el B transmite energía, entonces la saldría también vendría a tener salida de energía. En cambio, si los dos no tienen, entonces la salida vendría a ser cero, porque no es nada, o sea, no está transmitiendo ninguna energía. En cambio, si los dos transmiten la energía, entonces la salida vendría a ser las dos energías, ¿no? ¿Saben? Como se están transmitiendo, la salida vendría a ser de las dos. Entonces, esto sería la actividad número 1. Muchas gracias. Continuando con la actividad número 2, entonces, como ya vimos en la actividad número 1 anteriormente, ya completamos el circuito con el protoboard, los cables jumpers, la batería de 9 voltios. Entonces, lo que haremos sería medir la resistencia que está pasando por los diodos, ¿no?, de la batería de 9 voltios conectado con los cables jumpers. Entonces, al medir con la tabla, nos sale que el voltaje de A y B, la salida vendría a ser 0. ¿Por qué? Porque no está saliendo nada, no refleja ninguna electricidad. Entonces, si por ejemplo en B hay va a pasar la energía y el otro actúa como aislante, entonces la salida vendría a ser 0,64 voltios. Caso contrario, si A transmite energía y B no, entonces con ayuda de multímetro verificamos que también sale 0,64 voltios. Al finalizar, ya en los dos casos, si A y B transmiten energía, la salida vendría a ser 0,64 voltios. ¿Por qué? Porque los dos transmitieron la misma energía, ya que actúan como conductores. Eso sería la actividad número 2. Muchas gracias. Continuando con la actividad número 3, en la cual veremos la lógica AND, que básicamente quiere decir si este y este transmiten energía, entonces la salida vendría a ser lo que las dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro protoboard que lo hicimos en Tinkercad. Utilizamos la plataforma de Tinkercad para ayudarnos así para poder implementarlo de una mejor manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si A y B no transmiten energía, entonces la salida vendría a ser ¿qué? 0. Si A transmite energía y B no, entonces la salida no valdría nada. ¿Por qué? Porque es una lógica AND. O sea, sí o sí tienen que cumplir la condición de que los dos transmitan energía. En caso contrario, sería lo mismo. Por ejemplo, si A transmite energía y B no, entonces la salida tampoco daría nada, no conduciría ninguna electricidad. En cambio, si A y B sí transmiten energía, entonces la salida no, porque las dos entradas valen 9 voltios cada una, ya que estamos empleando una batería de 9 voltios, como vuelvo a repetir. Entonces, la salida vendría a ser 9 voltios y el voltaje de 9 voltios sería 6,87 voltios. Esto vendría a ser la actividad número 3. Muchas gracias. Continuando con la actividad número 4 del laboratorio número 6, entonces vemos la lógica OR. ¿Qué significa la lógica OR? Que si A o B pasan energía, entonces la salida vendría a ser lo que una de las dos esté recibiendo, ¿no? Que esté conduciendo la electricidad hacia la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, que sería la salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, como podemos apreciar en nuestro protoboard de simulación de Tinkercad,
Entonces, como podemos apreciar, si A o B no están transmitiendo nada, entonces la salida no vendría a ser nada, claro, porque no están transmitiendo ni conduciendo ningún tipo de electricidad. En cambio, si A o B, por ejemplo, B, en este caso, como en el cuadro podemos apreciar, entonces B está transmitiendo 9 voltios, entonces lo que vendría a ser como salida 6,5 voltios, ¿no? Porque ese sería el voltaje. Entonces, si A, en caso contrario, si fuera al revés, entonces A está pasando 9 voltios y B no, entonces la lógica ahora que te dice que la salida vendría a ser lo que, si una de las dos, o sea, si bien A o B transmite energía, la salida vendría a ser eso, ¿no? Entonces, nos valdría también el voltaje, en ese caso, 6,87. O no, como en el cuadro podemos apreciar, 5,91, ¿no? Voltios, o bueno, voltaje. Entonces, si A o B están pasando electricidad, entonces la energía vendría a ser lo que las dos. Entonces va a salir 9 voltios. Entonces el voltaje sería 6,97 voltios. Esto sería la actividad número 4 con la lógica OR. Muchas gracias. Entonces, para finalizar con la actividad número 6, que la cual vendría a ser la lógica OR otra vez. Entonces, pero obviamente digitalmente en nuestra plataforma de Tinkercad, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en la tabla 7, como pueden apreciar a mi costado, estamos apreciando que la lógica OR, como ya mencioné, entonces siempre tiene que pasar uno o pasan los dos y siempre va a transmitir corriente, o sea, va a transmitir electricidad durante el circuito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si A y B transmiten cero electricidad y cero electricidad, no pasa nada, actúan como aislantes, entonces la salida vendría a ser cero igualmente. En cambio, si transmite una, o sea, si transmite B o A, entonces la lógica vendría a ser que sí transmitiría algo, o sea, transmite energía. Entonces, si transmiten las dos, igualmente, de manera igual, o sea, igualmente va a transmitir energía por los dos lados, igualmente va a salir lo mismo. Entonces, esa sería la lógica OR. Ahora pasaríamos con la lógica NOR también, que nos dice a continuación que, por ejemplo, en la tabla 8, como pueden apreciar, entonces con nuestra protoboard digitalmente, usando la plataforma de Tinkercad, igualmente, entonces, como podemos apreciar en la tabla, no, básicamente NOR quiere decir que o bien no pasa nada, o bien y si pasan los dos no va a pasar nada. Quiere decir que siempre uno de los dos tiene que transmitir corriente y va a pasar algo. Pero si las dos corrientes no transmiten nada, o si transmiten las dos corrientes, entonces ¿qué quiere decir? Que no va a transmitir nada en la salida. Por eso podemos apreciar en la tabla que si colocamos si A no pasa energía y B tampoco, entonces la salida tampoco vendría a ser nada. En cambio, si A pasa electricidad y B no, entonces sí, obviamente va a pasar porque es la lógica NOR. Entonces va a pasar 0,5 voltios, ¿no? Entonces, si en caso contrario B pasa la energía, entonces ya no, entonces la salida vendría a ser, claro, 0,5 voltios porque está transmitiendo por uno de los dos, pero transmite, ¿no? Porque así es la lógica NOR. En cambio, si A y B transmiten energía, la salida vendría a ser nula, porque claro, la lógica nos dice que no pueden transmitir las dos en una misma carga, ya sea positiva o negativa. Entonces siempre tiene que transmitir una positiva y otra negativa, ¿no? O sea, pasar electricidad y que no pase electricidad, ¿no? Que una actúe como conductor y la otra actúe como aislante. Eso sería todo, muchas gracias con las actividades del laboratorio número 6. Respondiendo a lo que sería la pregunta, que es cómo se comporta un pin conectado de un circuito integrado y por qué. O lo que sería un pin conectado de un circuito integrado, pues flota, lo que puede interferir con el circuito al captar señales del entorno y generar fluctuaciones de voltaje. La pregunta B, ¿qué es un FAN-IN y un FAN-UOT? Defina y explique con ejemplos. El FAN-IN son entradas que con una compuerta pueden aceptar sin degradar su rendimiento. El FAN-UOT son salidas que con una compuerta puede alimentar sin degradar su rendimiento. La pregunta C, que se explique detalladamente las características y funcionalidades de la familia TTL y de la familia CMOS. La TTL usa transistores bipolares,
Consume moderadamente energía y es rápido, pero consume más que las MOS. Las MOS pues emplea MOFETS, tiene bajo consumo, alta inmunidad al ruido y amplio rango de tensiones de alimentación. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre las observaciones. Como las observaciones, como he visto, mi equipo y yo, que cada integrante pudo participar realizando cada componente de las materias que es fundamental. Y hemos observado la participación de cada integrante, ya sea práctica o teórica, utilizando los materiales del laboratorio número 6 de circuitos electrónicos. Bueno, esto fue por mi parte viendo las observaciones, lo lado positivo que hemos participado cada integrante de nuestro equipo del laboratorio número 6. Gracias. Las conclusiones del laboratorio son los siguientes. Se logró implementar con éxito diversas compuertas lógicas utilizando los diodos, transistores y circuitos integrados, lo que permitió comprender su funcionamiento y aplicaciones. Se observó que las mediciones realizadas en el laboratorio coincidieron con los valores teóricos esperados, lo que muestra la precisión de los circuitos implementados. Se evidenció la utilidad de familiarizarse con los instrumentos electrónicos de medición, lo que facilitó la realización de las mediciones requeridas en el laboratorio. Gracias.